Cristo vuelve, revela la verdad sobrecogedora. Carta 9. Yo, el Cristo, he venido a través del canal de estas cartas porque no puedo volver en forma corporal, o adquirir personalidad humana de nuevo puesto que resido en, y soy yo mismo de tan finas y elevadas frecuencias vibratorias de conciencia, que ninguna forma física humana podría contener mi conciencia espiritual. Mi único medio de alcanzarte ha sido por medio de un ser humano sensible, clariaudiente, obediente y dedicada a Dios, nacida para ser el canal a través de quien yo podría observar el tumulto de su azarosa vida activa y los sucesos terrenales. He podido repasar íntimamente el conflicto y el dolor actual, desconocido en siglos pasados porque los descubrimientos científicos y tecnológicos y la disminución de los valores morales y convencionales han conducido a la humanidad hacia condiciones de vida altamente estresantes, y hacia nuevas formas de relacionarse los unos con los otros en la actualidad. A través del canal de esta mente flexible, la condición humana moderna, hasta cierto punto, se ha hecho subjetiva para mí. Sin este conocimiento de la experiencia humana, estas cartas no podrían haber sido escritas de ninguna manera para servir de ayuda como es mi intención a la condición humana en estos tiempos. El proceso de eclipsamiento parcial empezó antes de su nacimiento, y siguió en su juventud y vida. Empezando por la concienzuda desprogramación de su mente y una total purificación de los viejos conceptos, mi canal ha estado sujeta deliberadamente a todo tipo de experiencias humanas, siendo testigo de las luchas y penas que conlleva la vida moderna. Con mi instrucción, ha salido de sus diversos agujeros de aflicción, culminando en la muerte de su ego y de su cautiverio mental, emocional en el materialismo. Está aprendiendo cómo adentrarse en las frecuencias de conciencia del amor universal y ha tenido experiencia personal de la realidad de la conciencia universal, y así ha sido lo suficientemente purificada para recibir, cada vez más claramente, mis enseñanzas para distribuirlas por el mundo. Bajo mi influencia, se ha retirado de la vida social a un aislamiento y soledad, y en última instancia se ha vuelto dependiente de mí para su voluntad diaria de vivir y yo trabajo a través de su total disponibilidad, minuto a minuto, de recibir mis palabras siempre que las energías cósmicas y las suyas personales de conciencia le permitan oír y recibirme. Confío en su honestidad y dedicación a esperar para oírme con exactitud, y se lo hago saber claramente cuando soy yo quien habla. Hasta que yo hable, ella es incapaz de escribir. Te he contado esto para que puedas comprender cuáles han sido las energías de conciencia crística que han dado forma a estas cartas. Asterisco 888 asterisco. He venido de nuevo en esta carta para unir todos los cabos sueltos de mis otras 8 cartas y para presentarlas dentro de un contexto mundial, mostrando cómo estas enseñanzas son relevantes para cada aspecto de tu vida terrenal y para todas las naciones. La intención de estas cartas es la de ser el ímpetu, el acicate para que tengas una apertura personal de tu mente y de tu corazón hacia tu fuente del ser y, finalmente, para que se conviertan en el medio de tu perfecto entendimiento de los efectos del pensamiento y el comportamiento individual y masivo, en cada faceta de tu existencia terrenal. En el pasado, las leyes dadas para el comportamiento nacional se han dirigido a, no debes. Si lo haces, este será el castigo. Pero las verdaderas leyes espirituales son enteramente diferentes. Se expresan así. Dado que tú y tu lugar en la existencia terrenal han sido creados de esta manera, si trabajas en armonía con las leyes de tu existencia, abrirás el sistema entero de tu alma, mente, emociones, cuerpo y circunstancias personales al constante influjo de la conciencia divina, tu fuerza vital. Los frutos de tu comportamiento disciplinado regresarán para bendecirte y cargarte con salud, armonía y prosperidad. Si, por otra parte, ignoras las leyes de la existencia y sigues viviendo como antes de recibir este mensaje, entonces tu vida continuará siendo marcada por el desorden, las condiciones climáticas difíciles, las plagas en las cosechas, los desastres económicos, las hambrunas y una vida estresante. He hablado a través de estas cartas, expresamente, para capacitarte a alcanzar un verdadero y constante estado de paz en la mente, amor espiritual, alegría y sanación interior de la mente, las emociones y el cuerpo. Debes haber comprendido ya que este era también el único propósito que había detrás de mi última misión con la gente en la tierra, mostrarles cómo ellos mismos estaban creando su propia miseria. Has sido enseñado por las iglesias cristianas que tú que has sido creado por Dios,
Debes adorar a Dios y complacerlo guardando sus leyes. Pero esto no es la verdad. Adorar a Dios es un rito pagano. Cuando las personas rinden culto a Dios, lo ponen aparte y por encima de ellos, inalcanzable y temido, pues quién sabe qué mal pudiera enviar a la tierra si no actúan según su voluntad. Pero ese no fue el mensaje que yo traje a la tierra. Yo hablé del Padre que satisface todas las necesidades, que responde al ser llamado, que sana cuando se le pide, que así como es trascendente a las personas también está dentro de ellas, es decir, que el Creador es universal. La religión judía enseñaba que solamente los sumos sacerdotes podían acercarse a lo más sagrado de lo sagrado y hacer súplicas de parte de la gente. El pueblo podía acercarse a Jehová únicamente a través de los sacerdotes trayendo pájaros y animales para que fuesen ofrecidos como sacrificios quemados, para apaciguar a Jehová por los pecados de la gente. Por medio de esto, los judíos obtenían el perdón de los pecados. Yo enseñé a la gente reiteradamente que recibirían el perdón de los pecados por parte del Padre, de sembrar. También enseñé a la gente a acercarse al Padre directamente y a rezar en términos sencillos, pidiendo lo que necesitara en la vida, y les aseguré que serían escuchados y que sus plegarias serían respondidas, con la condición de que rezara con total fe, sin ninguna duda en la mente. Debes comprender que todo lo que enseñé a los judíos estaba en conflicto y oposición directa con lo que sus ancianos religiosos les enseñaban, lo cual es la razón por la que los sacerdotes me odiaron y me crucificaron, puesto que les estaba robando sus relevantes puestos destacados como guardaespaldas personales del Todopoderoso. Debido a que por temor a las represalias después de mi muerte, los discípulos no se liberaron completamente del Antiguo Testamento, mucho del pensamiento del Antiguo Testamento fue pasado a la religión cristiana. En lugar de los animales, el cuerpo y la sangre de Jesús, todo eso se sustituyó por el sacrificio ofrecido por los sacerdotes en el altar. Después de muchos años y después de la entrada de Roma como protectora de la religión cristiana, igual que los sacerdotes judíos antes de ellos, los sacerdotes romanos se vistieron con costosas vestiduras y utilizaron accesorios de plata y de oro para las ceremonias religiosas. En los tiempos de Pablo, esto hubiese sido impensable. El suyo fue un mensaje sencillo de salvación por mi muerte en la cruz que no era el mensaje que traje a mis compatriotas de Palestina. Él estaba perpetuando una tradición judía al sacrificar a otro para pagar el pecado de uno mismo. ¡Qué cobardía más vergonzosa! No obstante, Pablo realizó un gran servicio para la humanidad, al poner en marcha un movimiento que sería el medio de bendecir a todas las razas por igual. Explicó a grandes rasgos un modo de pensamiento y conducta diaria que traería armonía a las vidas de aquellos que procuraran vivir según sus enseñanzas. Es muy probable que algunos judíos tradicionalistas de nuevo vociferando rechacen mis palabras otra vez, en mi segunda venida. Se ofenderán con mi continua alusión a la antigua práctica judía de sacrificar a animales y pájaros en el templo para agradar a Dios y obtener el perdón de los pecados, pero sean cuales sean sus objeciones, el hecho histórico sigue siendo que el templo era un lugar de ofrecer sacrificios quemados, y el olor del mismo se sentía por todo Jerusalén. Y yo sabía todo el tiempo, que todo el edificio del templo estaba dedicado a un mito, una invención de la imaginación del hombre, una racionalización de lo que la mente del hombre no podía comprender espiritualmente. Yo estuve allí, sentí las piedras calientes debajo de las sandalias de mis pies y el sol en la cabeza. Discutí con los fariseos, aguanté su risa y su burla con cierto regocijo mío y les observé mientras enseñaban de manera dogmática una forma de vida gravosa, de continua obediencia a tradiciones sin valor con relación al comer y al beber que eran totalmente innecesarias. Yo estuve allí. A veces mi regocijo encendió una chispa de travesura en mi mente e hice a los fariseos el mismo tipo de burla analítica por sus hábitos personales, sus vestimentas ostentosas y sus leyes. Como ellos lo hicieron conmigo y con mis enseñanzas. Es un tonto, dijeron, y a gritos ridiculizaron mi afirmación: el reino de Dios está dentro de ti. Adinos, ¿cómo puede Dios estar dentro de una persona? Gritaron burlonamente. Usando una lluvia de argumentos despectivos, nombraron a los profetas y compararon sus conceptos del poderoso Jehová con mis descripciones del Padre sencillo a quien incluso le importaban los pájaros. ¿Cómo podía ser eso?
Preguntaron, cuando las aves eran sacrificadas regularmente en el templo para Moisés habría instituido tal práctica sagrada de sacrificios con fuego si las aves y bestias tuvieran alguna importancia a los ojos del Todopoderoso. Me quedaba impasible mientras lanzaban sus ataques verbales contra mí. Ellos solo tenían la convicción de la tradición judía para apoyar sus afirmaciones, mientras mi mente había sido imbuida con el verdadero conocimiento de la existencia misma, durante mis experiencias iluminadas en el desierto. Me había sido dada la comprensión de la universalidad y de la buena voluntad creativa del Padre que me permitió percibir y hacer cosas que ningún sumo sacerdote o fariseo o saduceo o escriba jamás podría hacer. Dado que yo comprendía la naturaleza de nuestra fuente del ser, podía, con confianza, imponer las manos en un hombre lisiado y elevarlo hasta la plena salud de nuevo. ¿Quién podría medir este conocimiento frente a las ridículas leyes tradicionales de los sacerdotes? Los sacerdotes, los fariseos y todo el resto de la jerigonza religiosa sabían que ninguno de ellos podía hacer tales cosas y, por esta razón, me odiaron al retar su autoridad. Me odiaron por mi fuerza frente a su oposición, y me injuriaron por atraer a las multitudes cuando hice alguna curación que nadie podía negar. Ahí estaba, a plena luz del día, a la vista de todos, un acto de amor que los fariseos aseguraban que únicamente podía hacer Dios, y por tanto yo debería ser hijo de Satanás. Más aún, no vieron la curación como un acto de amor sino más bien como una inexplicable usurpación blasfema del papel de Dios. Me acusaron de presumir de mis poderes mágicos, pero no podían decirme cómo había adquirido tales poderes mágicos, y por tanto decidieron que debía ser un hijo de Belcebú. Ahora que he explicado la situación, debe ser tan claro para ti que lees estas palabras, como fue clarísimo para mí en aquel momento en Palestina, que la jerarquía entera del judaísmo estaba compuesta por hombres prepotentes, egocéntricos y confusos que vivieron únicamente según normas y leyes. Cuando se les retó a hacer uso de sus mentes, de sus cerebros, no pudieron arreglárselas y cayeron en espasmos altamente emocionales de ira escandalosa. Es de extrañar que cuando fui llevado ante el concilio, sostuve la tranquilidad y me negué a comunicarme con tales mentes obtusas. Sí, realmente estuve allí en Palestina, hace 2000 años. Viví entre hombres y mujeres sencillos que habían sido enseñados a temer a Jehová de una manera muy real y que estaban obsesionados por pagar los sacrificios en la hoguera para protegerse del castigo por sus pecados. Yo fui criado, adoctrinado, en el temor a Jehová, pero había nacido para sacar a los judíos de su largo sueño de mito y falacias, para liberarlos de su gravosa historia de guerras y derramamiento de sangre, reyertas y discusiones en las que se exigía una cabeza por la pérdida de un ojo, de pecado oculto y secreto que no contaba para nada si nadie se enteraba. Si era descubierto, entonces todo el peso de la ley mosaica caía sobre su cabeza sin compasión o clemencia, ni siquiera un pensamiento vacilante por causa de las circunstancias verdaderas que envolvían la transgresión. Porque había nacido con la misión de abrir las mentes y corazones de los judíos a la realidad que les había dado la vida y el ser, incluso desde una edad temprana rechacé las enseñanzas judaicas. Alguna profundidad secreta de mi instinto espiritual se rebelaba contra la antiquísima intención judía de dejar a otro ser vivo llevar la responsabilidad y pagar el precio por su propia rebeldía y pecado. Incluso más que eso, no podía aceptar que un Dios que supuestamente creó tal mundo maravilloso, se regocijara con los sacrificios de aquello que era de su propia creación, para la cual había suministrado abundantemente. Me era imposible tener respeto por tales creencias y prácticas ilógicas. Tras mi iluminación en el igual que vine en cuerpo humano hace 2000 años para rescatar a la nación judía de un castillo de prácticas religiosas artificiales, gravosas, hechas por el hombre, así he venido a través del canal de estas cartas, distribuidas por todo el mundo, para dejar absolutamente claro que la religión cristiana de ninguna manera refleja mi verdadero mensaje crístico, ni como lo enseñé en Palestina, ni en este momento actual en el que estas cartas levantarán la furia y la condenación de los cristianos ortodoxos. La religión cristiana, como se profesa en este momento, es simplemente una mezcolanza del confuso pensar de los recuerdos selectivos de mis discípulos, de las homilías meritorias de Pablo y de otros primeros escritos. Mucho después, cuando al impacto del cristianismo le faltaba el efecto visual de los dioses y las diosas de los romanos,
la religión cristiana se adornó de tonterías, teatrales aunque útiles para impresionar a aquellos a quienes el imperio eclesiástico de Roma deseaba atraer a su redil. Este imperio más tarde impuso cargas monetarias a la gente crédula, incluso más injustas que los impuestos exigidos por el imperio romano seglar sobre las naciones conquistadas. Ni siquiera César exigía pago para que las almas ganaran su entrada en el cielo. Quizás te preguntes por qué soy tan explícito en mi rechazo del judaísmo y del cristianismo. Es vital, para el éxito de la distribución de mi mensaje crístico, que la gente comprenda completamente la verdadera naturaleza de las religiones, por lo que han tenido a la gente en sus garras hasta el siglo XX. Hasta que no se den cuenta de las bases míticas en las cuales han edificado todas sus convicciones, a la gente le será difícil soltar sus tan acariciadas creencias. Por favor, entiende que cuando hago tales afirmaciones me refiero a la religión cristiana, a los principios de fe, al dogma y la teología. No me refiero a aquellas grandes almas espirituales que han buscado y siguen buscando a Dios y la verdad más allá del dogma y de las creencias. Muchas de estas han recibido mi inspiración en sus mentes y corazones, pero tienen miedo de soltar sus fervorosas creencias. Están obstaculizadas por las prácticas religiosas. Ha llegado la hora de que se desprendan de ellas, de que crezcan en espiritualidad y en la comprensión de su verdadera fuente de ser, y que se lleven a sus congregaciones con ellos. A las iglesias cristianas de todas las denominaciones se les digo que despierten. Ha llegado la hora de despertar de un largo sueño nada natural en el que la razón ha estado reprimida por tradiciones hipnóticas y emocionales. Estas han sido transmitidas, a través de los siglos, por una sucesión de gentes que afirmaron ser la autoridad más alta acerca de todo lo que yo enseñé en Palestina. No tengas miedo de las consecuencias, si examinas tus creencias pasadas y quieres limpiarlas en tu pensamiento. Deshazte de las telarañas de las ilusiones y piensa. Cuando los ministros cristianos acepten plenamente que yo, el Cristo, he vuelto de verdad para hablar con la gente por todo el mundo, como un rayo iluminando desde este hasta el oeste, y estén dispuestos a enseñar mi verdadero mensaje desde el púlpito, verán que las iglesias se llenarán de nuevo de gente ansiosa de encontrar y contactar con la realidad que les conducirá a vivir en total armonía con la verdad de su ser. Alternativamente, aquellos ministros de la religión que voluntariosamente y de manera egocéntrica sigan enseñando el dogma del cristianismo, para guardar las apariencias y sus salarios, verán morir su religión, de muerte natural durante los próximos 30 años y serán abandonados por sus congregaciones que ya están presintiendo que sus palabras son simplemente palabras, que en ellas no hay vida espiritual. Verán sus iglesias tomadas por aquellos que se hayan dado cuenta de que yo mismo, en verdad, he vuelto a la humanidad para mostrarles el camino para encontrar el reino del cielo y entrar en él. Cristo, por mí, se opondrán poderosamente. Habrá envilecimiento de toda índole, a través de los servicios de todo tipo de medios, de personas que no tienen escrúpulos para provocar la ira de la gente para hacer dinero con el sensacionalismo destructivo y vengativo. He de decirte que cuanto más grande sea el alboroto mundial, más velozmente mis cartas alcanzarán y convencerán a aquellas personas que están hartas de las antiguas creencias, que por fin han oído la sencilla verdad del ser. Rápidamente responderán a su amor y llamada para dejar los niveles más bajos de la conciencia humana y para comenzar su ascensión hacia los niveles espirituales más elevados donde empezarán a experimentar el primer influjo de paz y contentamiento interior. Habrá conflictos en toda la industria del espectáculo, puesto que más y más personas reconocerán y se volverán en contra de la violencia y la degradación con la cual la completa conciencia de su mente, sus emociones y su cuerpo ha sido alimentada por degenerados obsesionados por hacer una fortuna. Estos vampiros del espíritu han comprendido la extraña fascinación por lo impío y lo macabro de gente ignorante que ha sido tan embotada con la seguridad, el confort y el lujo del siglo XX que ya no encuentra ningún contentamiento en sí misma, necesita excitaciones para estimular su conciencia agotada. Si fuesen las vidas de las personas verdaderamente tan horribles como se presentan en el entretenimiento que ven a diario, volverían la mirada de sus pantallas en busca de algo más hermoso y tranquilo, para que sus sistemas nerviosos torturados descansasen. Y sin embargo, si reflexionas con sinceridad en las condiciones de tu vida actual, te darás cuenta de que ya te estás convirtiendo en una imagen del espejo que induce al terror, que toda la industria del espectáculo te ha dado en los últimos 50 años.
La gente ha sido alimentada con los peores escenarios posibles por el sensacionalismo del cine, la TV, los libros y los otros medios, y ahora se queja de que la sensación de seguridad de la que antes disfrutaba ha sido destruida. Veo a la gente en la tierra actualmente protegida en sus casas detrás de vallas eléctricas, altos muros de barrotes con punta, guardados por guardaespaldas que traicionan y asesinan a la gente que está bajo su cuidado. Veo a hombres y mujeres, que anteriormente caminaban de noche por las calles y caminos sin miedo, ahora encerrados detrás de puertas de seguridad, temerosos de los ataques más despreciables y brutales. Veo a razas traumatizadas por su propio pueblo. Veo genocidio, revoluciones, bombardeos, asesinatos, matanzas de toda índole sin sentido. Los que son asesinados pasan a su siguiente existencia todavía traumatizados por la conmoción de su paso inesperado. Les veo y les sirvo, si son capaces de verme y de recibirme. Mucha gente está muy lejos de estar preparada para subir a una forma de existencia más elevada y así se queda en las sombras hasta que se es liberada mediante la reencarnación. La vida terrenal se ha convertido en el infierno que se presenta en la pantalla, y en la literatura. ¿Por qué? Porque la llamada cultura civilizada permite que la brutalidad, en todas sus formas pervertidas, entre en los hogares a través de la TV para producir estimulación y excitación. Lo has querido, y ahora lo tienes en su forma más real, dentro de tus experiencias diarias. Nadie está inmune de estos desastres que la misma gente de la tierra se ha ocasionado. Es de extrañar que yo, el Cristo, haya regresado a ti, en estos momentos, para explicarte lo que te has provocado. ¿Cómo sería posible que cualquier corporificación espiritual del amor se quedara alejada de tal agonía del espíritu y fallara en acercarse a prestar ayuda cuando la ayuda es posible? Por lo tanto, como ya dije antes, no estoy solo en mi obra. Hablo por todos los maestros mientras hablo a terrenales. Cada maestro está llamando a sus seguidores para que leen esto, para que hagan caso, que recen para que puedan absorber la verdad que hay en de estas páginas, y que luchen por purificar sus pensamientos y acciones, y se conviertan en la corporificación del amor para todos. Pero estas cartas pondrán en movimiento un tiempo de cambio. Cuando la gente se despierte verdaderamente a lo que se le ha hecho a su conciencia, en todo el mundo, por parte de magnates codiciosos, inescrupulosos y degenerados, experimentará enojo extremo. El público empezará a reconocer las maneras insidiosas y retorcidas mediante las cuales se ha visto gradualmente seducido para caer en las redes de la abominación. Y yo, el Cristo, tengo que decirte que cuando esto ocurra, ya no encontrarás la palabra abominación anticuada y desfasada. Percibirás con claridad la diferencia entre las formas, palabras vivificantes de la conciencia saludable y los patrones de conciencia destructivos. Vas a rebelarte junto con otros y cada país llamará a las formas de conciencia destructivas, abominación. Los padres verdaderamente amorosos y concienzudos, se volverán especialmente expresivos contra la forma actual de entretenimiento y evitarán que sus hijos sigan viendo la decadencia del desagradable lenguaje emotivo, la violencia desenfrenada, el sexo emocionalmente superficial y promiscuo, que actualmente se ofrece en las pantallas, en libros y en los otros medios. Vuestra sociedad está plagada de estas creaciones de conciencia, bajas y despreciables, que luego son llevadas a las vidas y acciones humanas. Los padres también llegarán a darse cuenta de que, en virtud de que las formas de conciencia creadas dentro de las mentes de sus hijos son la base, cada vez más amplia, de la vida futura de sus hijos como adultos, deberán empezar a investigar los valores éticos que se enseñan en las escuelas. Ya no se preocuparán los padres por las religiones que se enseñen en los colegios, puesto que esto será de interés tan solo para una minoría, pero estarán muy seriamente interesados en el tipo de filosofía que se tenga hacia la vida, las actitudes, los razonamientos, los conflictos, las afirmaciones, apoyadas o toleradas en las escuelas del futuro, tanto por los profesores como por los alumnos. Se formarán grupos para empezar pequeñas escuelas fundadas en estas cartas, puesto que el viejo material basado en datos objetivos se abandonará por obsoleto. Se pondrá énfasis en los idiomas, las artes, la lógica, el arte de la eficaz comunicación inspirada, el desarrollo de la imaginación creativa constructiva, las matemáticas y las ciencias, y las destrezas manuales. Los programas de enseñanza se centrarán en el desarrollo de una habilidad para diferenciar entre la verdad y el mito,
para poder percibir claramente los valores más altos que deben ser adoptados y apreciados, y la manera más productiva y constructiva de aplicarlos en la vida, para mejorar las condiciones de uno mismo, de la nación y del mundo en general. Al niño también se le enseñará a llegar a ser competente en aquellas ciencias y destrezas manuales que le harán capaz de trabajar alegremente y con éxito, dentro de su campo elegido de trabajo. Los niños serán enseñados dentro de una nueva aura de interés y amor y se les mostrará cómo contribuir a tal interés y a tal amor en el aula. Se les animará a trabajar con gozo y felicidad. Si esto no llega fácilmente, al niño infeliz se le mostrará cómo el gozo y la felicidad pueden ser alcanzados y será retribuido cuando tenga éxito. Se valorará a la gente de acuerdo con su compromiso en la búsqueda de niveles más elevados de pensamiento espiritual, y de su dedicación en servir a los intereses de los desfavorecidos, y de las comunidades en general. Que has nacido para individualizar y expresar lo universal, la fuente de tu ser, de una manera evolucionada, que finalmente alcanzarás la cúspide, la manifestación individualizada de la fuente de tu ser. La conciencia crística. Y que también has sido creado para ser cuidado, nutrido, proveído en cada una de tus necesidades, con el fin de asegurar tu salud, tu perfecto bienestar y tu prosperidad armoniosa mientras estés en el viaje de tu alma hacia la reunión individualizada con la fuente de tu ser, la conciencia divina. Hasta que no captes esta verdad del ser, nunca alcanzarás tu verdadero potencial en la tierra, tanto física como espiritualmente. Ningún país, organización religiosa, ni persona, no importa qué tan humanamente exaltado pueda ser considerado, podrá cambiar el contenido de estas cartas puesto que yo, el Cristo, también estoy irradiando la verdad del ser por todo el mundo hacia todo aquel que está en el nivel de frecuencias espirituales que le capacite para recibir la verdad. Tales personas la recibirán, la venerarán y la adoptarán totalmente, sin reservas, para que sea su propia orientación para sus pensamientos y acciones. Si hay aquellos que no pueden comprender o recibir las cartas, será únicamente porque aún no han ascendido al nivel necesario de conciencia para poder identificarse con ellas. Su crecimiento llegará más tarde. Por lo tanto, le digo a aquel que aún no ha experimentado la calidad de vida que he descrito, como propia por voluntad divina, que no se pregunte qué pasa con la vida, con la gente o con las circunstancias, o contigo mismo. Mira dentro de tus propios procesos de pensamiento, tus propias actitudes hacia la vida, tus sentimientos hacia otros y hacia ti mismo, y descubre en qué clase de pensamientos y expectativas te regodeas normalmente. Estos crean una fuerza de energía de conciencia poderosamente creativa que estás emitiendo durante todo el día. Atraerán hacia ti exactamente lo que temes y esperas. A veces, la forma negativa de conciencia creativa está profundamente enterrada en tu subconsciente, sembrada ahí hace muchos años debido a ciertas circunstancias. O bien, el impulso negativo de conciencia creativa pudo haber llegado de una vida anterior. En cualquier caso, si has estado sujeto constantemente a malas experiencias, examina el estado interior de tu conciencia y averigua qué clase de expectativas negativas posee tu subconsciente. Descubre también cuáles son tus actitudes y sentimientos hacia los demás. Vives constantemente en armonía con las leyes de la existencia. Expresas el amor incondicional en cada nivel de tu vida, hacia cada cosa en tu experiencia. Eres capaz de ver la luz del alma dentro de todas las cosas vivas. O solo puedes ver su impulso egocéntrico, su oscuridad. Te das cuenta de que, por aquellos a quienes tal vez rechazas o criticas, yo, el Cristo, tengo el amor y la compasión más altos en todo momento. A aquellos a quienes tal vez estás rechazando, yo estoy irradiando mi amor incondicional. Ten en cuenta, en todo momento, que la fuente de tu ser está en dos estados. El estado activo de la fuente de tu ser es la dimensión en la cual has sido concebido y en la que se te ha otorgado la individualización. El equilibrio de la conciencia universal es la dimensión del perfecto silencio y la perfecta quietud, en la cual los subyacentes impulsos de creatividad están unidos en un abrazo de mutuo refrenamiento. Cuando plenamente te das cuenta, aceptas, comprendes que en cada sesión de aprendizaje en tu escuela en la tierra siempre tienes acceso a la divina inteligencia amorosa que resuelve todo problema de manera perfecta, entonces estás siendo elevado más allá del alcance del pánico y el dolor.
Resuelves tus problemas rápida y suavemente y te das cuenta de que tu propia reserva de sabiduría y conocimiento va aumentando de muchas maneras. De este modo, evolucionas en cada nivel de tu ser. Mientras mi propósito, al venir a ti por medio de estas cartas, ha sido el de mostrarte la manera de vivir en armonía con las leyes de la existencia para ayudarte a evitar el dolor innecesario, las limitaciones y privaciones causadas por tu ignorancia de las leyes, también quiero grabar en tu conciencia que todo el mundo está sujeto a los ritmos en sus vidas. Tú y cada uno pasa por periodos elevados en los que un influjo de bendiciones te trae todas las cosas que has querido y entonces estás en la cima de la felicidad y éxito humanos. Te regocijas. Luego viene el tiempo en el que de repente el ritmo de la vida cambia, los recursos se secan, las relaciones se hacen difíciles y precarias, tu carrera toma un giro hacia abajo u ocurren obstáculos que te mantienen parado durante un largo tiempo. Puede que te preguntes qué hiciste mal. Anteriormente, trabajaste con mucho éxito dentro de las leyes de la existencia, pero ahora hay retos diarios, y nada de lo que piensas o haces, alivia de verdad el estrés de tu vida diaria. Cuando estos momentos te lleguen, si llegan, quédate tranquilo y sereno en tu corazón y en tu mente, y sabe que sigues recibiendo vida y dirección de la conciencia divina, a pesar de las apariencias de lo contrario, a pesar de las agonías superficiales. En estos tiempos es esencial que te retires y evalúes las maneras en que pudiste haber resbalado en conciencia durante los tiempos elevados, y fortalece tu dependencia en la conciencia divina. Sin estos periodos oscuros de depresión, no crecerías en estatura espiritual. Tienen un mensaje especial para ti, de modo que no dé lugar a la desesperación o a la amargura. Aunque quizás te sientas frágil, esta es tu temporada invernal de descubrimiento y renovación interior que al final probará ser una bendición mayor de la que tuviste en los periodos elevados. Anímate y no pierdas la fe. Mantente firme, con paciencia, hasta que el invierno gradualmente ceda ante tu primavera espiritual de nuevo. Persevera en tu intento de alcanzar la relajación, y con confianza espera el momento en el que, de nuevo, fluirá la vida divina en tu mente, corazón y vida terrenal y todo lo que habías esperado empezará a manifestarse en tu experiencia. Y durante este tiempo, date cuenta y mantente firme en el hecho de que si no eres consciente del influjo de la conciencia divina durante tus meditaciones, no es porque hayas sido abandonado, sino porque tus propias vibraciones cósmicas, y por lo tanto tus vibraciones de conciencia personales, están de capa caída y que ya no eres capaz de elevarte para experimentar las vibraciones de la conciencia divina como antes. Aunque no las sientas, estate seguro de que siempre estás envuelto en ellas y dentro del también quiero recordarte y grabar en tu conciencia que en el momento en que los más pobres de los seres humanos puedan comprender la verdadera naturaleza de sus orígenes y puedan usar el conocimiento, podrán empezar a salir de su estancamiento y entonces podrán elevarse a cualquier altura que escojan para sí mismos con la condición de que, a diario, sintonicen con la fuente de su ser y extraigan su poder infinito. Vida, dirección, inspiración y orientación. Tú no eres víctima del destino, eres víctima de tu propia conciencia creativa, hasta que te dé cuenta de que tu conciencia ha sido totalmente configurada por ti. Cuando esta gloriosa verdad despierte en tu propia conciencia, empezarás a darle la vuelta a tu vida y al final descubrirás que puedes trabajar para llegar a ser un maestro y alcanzar la completa libertad dentro de la conciencia divina. Procura recordar que, en tu búsqueda espiritual, tu objetivo debe ser el de mantener las frecuencias de tu conciencia tan firmes como sea posible dentro de tus percepciones espirituales más elevadas. Esto es muy difícil de hacer para la mente humana, puesto que busca ansiosamente nuevas formas de estimulación espiritual, mental donde quiera que se le despierta el interés. Pero he de decirte que no es suficiente leer estas cartas y luego ir a otros libros, esperando encontrar alguna verdad más elevada, más inspirada. Yo, el Cristo, te digo de verdad que no hay verdad más alta ni camino más elevado que se te ofrezca en estos momentos. Quizá a veces sientas que has encontrado algo más elevado, porque en el nivel de tu conciencia humana actual, puedes relacionarte con lo escrito más fácilmente, pero estate seguro de que la verdad espiritual de la existencia es el único conocimiento que te llevará finalmente a la conciencia crística, lo cual es tu verdadero destino y ningún otro. La conciencia crística es la conciencia espiritual de todos los grandes maestros. No hay ninguna más alta. Para aumentar tu comprensión,
se puedes buscar aquellos autores que ya han encontrado por ellos mismos lo que está escrito en estas cartas y ya lo están practicando, pero no sigas a aquellos que todavía siguen a otros autores y citan otras autoridades, y que todavía buscan un camino a través del pensamiento humano para entrar en la inmensidad de la verdad espiritual, más allá del pensamiento humano. Ellos, como tú mismo, están aún en las faldas de la conciencia, todavía no han penetrado el ozono mental, emocional que les acerque a los linderos del espacio. No sigas a aquellos a quienes encuentren placer en las maravillas de las prácticas ocultas o que les encante escribir sobre eso y que estén buscando dirigirte a experimentarlas también, que abogan por el uso de sustancias materiales para aumentar la energía en diversas áreas de tu vida. Cuando tú usas sustancias materiales tales como cristales, velas, incienso y varitas de incienso, enfocas tu conciencia humana en aquellas cosas que tienen un significado humano para ti y que te dan placer. De este modo se ancla tu conciencia humana en los efectos de la conciencia humana, llevándote continuamente de regreso a los niveles fijos de la conciencia humana. En cambio, si tú quieres ascender y adentrarte en las verdaderas dimensiones espirituales de la conciencia, tu meta es la de penetrar y luego trascender la dimensión terrenal de la conciencia humana. La única energía real, la fuerza vital dinámica realmente sanadora, sale de tu constante contacto con la conciencia divina. Mientras avanzas hacia arriba, conocerás vibraciones más finas de los planos astrales, pero no te entretengas en estos niveles puesto que son únicamente manifestaciones de formas físicas más altas de conciencia y no deben ser tu verdadera meta. La sintonización con la conciencia divina y la automaestría total, deben ser tu razón de vivir y tu nueva, trascendente y eterna. Puede que leas estas cartas y decidas que quieres seguir como estás, en tu ego, conciencia, confiando en que la conciencia divina te ayudará a través de las rachas difíciles. Pero te puedo decir que la vida misma, al final, te convencerá de que cualquier otro camino no da las compensaciones que tu alma, que está oculta y en silencio esperando su liberación anhela experimentar, especialmente aquella de la plena reunificación con la conciencia divina. El regalo más grande que te puedes dar a ti mismo, o a cualquier otra persona es el de aceptar agradecidamente en tu propia mente, y el de procurar imbuir en otras mentes receptivas la plena comprensión inspirada de quién realmente eres, tú y quiénes realmente son, ellos y lo que puede verdaderamente cumplirse cuando, tú, así como también, ellos, abandonas tu propia voluntad y miras hacia la fuente de tu ser para alcanzar ayuda, orientación y la satisfacción de todas tus necesidades. Conviértete en luz para ti mismo y para quien quiera que la pueda recibir. Al mismo tiempo, nadie puede absorber el aprendizaje con el estómago vacío. Por tanto, una cierta cantidad de nutrición física debe tomarse para ayudar al proceso del desarrollo evolutivo físico, espiritual, si estás procurando enseñar a los materialmente empobrecidos. Estate dispuesto a dar a los demás y sabe que al dar te haces parte del sistema de dar y recibir del universo entero. Es imposible dar y no recibir, a menos que tú mismo creas que vives tan solo del suministro de tu trabajo, de tu cuenta bancaria y de tus inversiones. Cuando se cree esto, entonces esto es lo que se experimenta. Hasta que la gente se despierte de verdad y abra los ojos a la plena comprensión de que cada uno es la individualización de la fuente de su ser, la cual es una combinación de los impulsos perfectos de creatividad y amor, no dejará de permanecer atraída hacia las seducciones del materialismo, la satisfacción de los deseos corporales y el deseo de la autopromoción por encima de todos los demás, que va desde apoderarse de lo de otros en los negocios y en la industria, huelgas y crasas discordias en las relaciones, hasta los asesinatos, violaciones y guerras. Donde una persona ejerce su ego sobre otro, abundan las discordias. Esta es la primerísima ley de la existencia que debe ser publicada por todo el mundo. ¿Cómo entonces, debería la naturaleza humana luchar a diario, para vivir en un mundo que está, por naturaleza, dominado por el impulso egocéntrico, el apabullante deseo de satisfacción? La respuesta está en mi afirmación: haz a los demás como desees que te hagan a ti. Este es el primer paso para superar el impulso egocéntrico. Cuando estás involucrado en una discusión, que se otorgue plena justicia de parte de cada uno hacia el otro. Escucha, absorbe, haz caso, discúlpate en lo posible. Asegúrate de que tus exigencias no se entrometen en el bienestar del otro, sea algo personal, de placer, de negocios o de industria.
Recuerda que como te comportes con los demás así, eventualmente, se comportarán contigo. Recuerda que tus pensamientos, palabras y acciones de hoy tomarán forma en tu experiencia en días, meses o años venideros. A veces la siembra tardará años en convertirse en cosecha y la siembra se habrá olvidado. Sin embargo, quédate seguro de que lo que hagas hoy te volverá de alguna manera relacionada, aunque quizás nunca lo reconocerás como tal ni percibirás la conexión que hay. Lo que deseas que diga la gente sobre tus errores, dilo con sinceridad sobre los errores que puedan cometer los demás, sean amigos o desconocidos. Da la aceptación y el perdón que te gustaría recibir. ¿Cuál es el verdadero perdón? Es un estado de comprensión hacia el otro y las razones de su comportamiento, tan clara, que puedas decir con toda honestidad que no hay nada que perdonar. La lealtad, amabilidad y generosidad que desearías recibir cuando estás en apuros, dáselas a los demás cuando estén luchando con cargas pesadas. No pases nunca de largo. Aprende a mirar a las personas o las situaciones con una mirada de amable discernimiento. Velos tal como están en ese momento y luego recuerda que yo les veo con amor compasivo. Si ves una verdadera necesidad de mejora en ellos, por su propio bien y para realzar su bienestar futuro, míralos tan solo con el corazón y los ojos del amor y velos como podrían estar en el futuro. Llévalos en pensamiento a la fuente de su ser y sabe, sin duda, que tu oración los ha bendecido y les ha abierto las puertas de su desarrollo. Busca orientación desde la conciencia divina acerca de si puedes abordar el asunto de su desarrollo y pregunta qué puede hacerse para asegurar su feliz aceptación del consejo y el éxito final de su desarrollo personal. Si alguien quiere contarte cómo le has herido en algún momento, quédate de pie o sentado quieto, y sabe que esto es un verdadero reto a tu impulso egocéntrico. Este es tu gran momento, tu prueba más grande. ¿Cómo tratarás el asunto? Te excusarás defendiéndote, pensando, incluso diciendo que tus acciones no deberían haber herido a la otra persona y que eran plenamente justificadas dadas las circunstancias. Si es así como respondes, entonces tu impulso egocéntrico todavía gobierna tu conciencia. Sin embargo, si puedes darte cuenta de que el gran momento de la verdad te ha llegado y que, a causa de esta comprensión eres capaz de quedarte callado y tranquilo, escuchando la descripción del otro de su herida por culpa tuya, estás logrando el primer éxito en la superación del ego. El siguiente paso urgente es el de hacer a un lado tu propia necesidad de defenderte y de identificarte sinceramente con lo que dice el que habla. Podrás hacer esto sinceramente solo si puedes ser lo suficientemente humilde para introducirte en un lugar de silencio interior donde puedas entrar plenamente en su dolor, oír lo que está diciendo y recibir su dolor en tu corazón. Si puedes hacer esto, te habrás metido en su piel. Y cuando estés metido en su piel y sientas su dolor, querrás pedir disculpas desde el fondo de tu corazón por lo que hayas hecho. El dolor que infligiste sin saberlo y de manera inconsciente, se volverá tu propio dolor y no descansarás hasta que hayas logrado, a través de las palabras amorosas, quitar todo residuo de dolor de la conciencia del otro. Entonces habrás sanado la herida y ésta será eliminada también de tu sistema electromagnético de conciencia. Habrás ganado una gran victoria sobre ti mismo. Habrás alcanzado aquel punto de fuerza y resistencia interior en el que podrás percibir verdaderamente la realidad de los demás siendo de igual validez que la tuya propia. Habrás reconocido y aceptado que los demás pueden ser heridos por tus acciones justo del mismo tras alcanzar este gran momento de verdad en tu vida, verás que serás capaz de moverte entre los demás cómodamente, capaz de ver sucesos desde su perspectiva tan fácilmente como desde la tuya. Habrá un gran equilibrio entre las necesidades de los demás y las tuyas, y entrarás en un estado de paz, pues ahora estarás confiado de que tratas a los demás justamente y con generosidad de espíritu. Ya has empezado a quitar las barreras entre tú y los demás y los estás recibiendo en tu corazón. También has empezado a quitar tus propias defensas y a causa de esto encontrarás que, por fin, estás alcanzando una verdadera autoestima y paz en la mente. Esta nueva comprensión de los sentimientos de los demás te inspirará un gran respeto hacia ellos, siempre querrás tratarlos justamente, teniendo por ellos el debido respeto, nunca queriendo aprovecharte de su buen carácter, nunca queriendo humillarlos, ni reducir su autoestima, siempre dispuesto a alentarlos y a levantarlos cuando estén con dolor, físico o emocional. También te verás haciendo estas cosas para ti mismo. Te convertirás en tu propio asesor, tu propio apoyo, tu propio sanador. Verás a cada persona,
sea cual sea su estatus social, siendo de una realidad básica igual que la tuya propia y verás que eres igual que todos los demás, sea rey, papa o presidente, pues debajo de lo externo, cada uno procede de la gran unidad del ser. Por lo tanto, ya no te sentirás inadecuado en ninguna situación. Porque te habrás desplazado hacia adelante, adentro de la fuerza y la sabiduría tomada de la conciencia divina, y reconocerás que tú, también, tienes iguales derechos que todos los demás. Tranquilamente, serenamente, no permitirás que otros se aprovechen de ti. Tendrás la capacidad de hablar claro, de expresarte con claridad y honestidad, con la debido cuidado por los sentimientos de la otra persona. Ya no querrás denigrar a otro ni reducir su autoestima. Más bien, harás todo lo posible por salvar su autorrespeto y sin embargo relatando tu verdad de manera clara y amorosa. Recuerda, cuando afirmas tu verdad a otro, no es de tu incumbencia decirles cómo deben actuar en cualquier circunstancia dada, ni cómo deben reaccionar a tus palabras. No obstante, ateniéndose a los valores universales de perfecta honestidad, trabajo concienzudo, buena voluntad hacia todos y cuidado de los desfavorecidos, una persona tiene derecho a exigir que estos valores debieran ir antes de toda otra consideración por conveniencia dentro de un grupo o comunidad, empresa o tarea nacional. También tienes perfecto derecho a decir cómo te sientes ante el comportamiento humillante de una persona hacia ti, si sientes la necesidad de hacerlo. Es probable que tu amorosa honestidad sea necesaria para resolver o aclarar cierta situación para el bien de todos. Expresa tu opinión con amabilidad, cuéntale suavemente cómo te sientes en las actuales circunstancias desagradables y explica lo que te ha hecho sentir así. No digas hiciste tal cosa, porque sentirá que le estás culpando y enseguida despertarás el mecanismo de autodefensa en ella. A partir de ahí, la confrontación se hará difícil y desagradable para los dos. Para llegar a las personas impulsadas por el ego, has de hablar continuamente de un modo tal que nunca se sientan amenazadas. Este es el arte de la comunicación amorosa y solo lo puedes aprender a base de probar y cometer errores, y por medio de la práctica constante. Cada vez que dominas el ego en ti mismo, se vuelve tanto más fácil relacionarse con los demás, porque conforme pase el tiempo y paulatinamente te estés librando de las garras del impulso egocéntrico, encontrarás que cada vez más puedes escuchar a los demás con empatía en el alma y con amor. Si se comportan de alguna manera que antes te hubiera herido u ofendido, sentirás a cambio que la risa brotará en ti. Entonces sabrás que tu alma está en contacto directo con la conciencia divina, pues su estado natural es el de la risa. La risa es un impulso de conciencia que susurra a través de tus cielos, de un planeta a otro, a través de tu vía láctea y hacia afuera hasta los confines más lejanos del infinito. Tan infinita como la conciencia divina, la risa empezó a existir en el momento del Big Bang. ¿Qué es la risa? Es una respuesta espontánea de la conciencia a una situación en la que dos sucesos, o dos incidentes, o dos personas en el orden natural de las cosas no deberían estar juntos, pero lo están y de manera extraña, en desacuerdo o en oposición el uno con el otro. Es un efecto ondulante, rizo, que experimentan todas las cosas vivas de las especies más elevadas que son capaces de ciertos juicios o percepciones. Elimina el estrés. El efecto ondulante se siente sobre el diafragma que protege el corazón y el sistema nervioso. Como has visto al examinar la naturaleza de la creación, se ha hecho todo lo posible en la evolución del diseño y crecimiento de los cuerpos vivos para hacer un cuerpo perfectamente adaptado y a conveniencia del entorno para capacitar al ocupante del cuerpo para que esté cómodo y feliz, y para que viva sin estrés. El estrés es perjudicial para la salud. El estrés es contrario a la voluntad de la conciencia divina. Una carcajada espontánea se experimenta primero como un repentino movimiento ondulante de conciencia en la cabeza, el cual produce una sensación de ligereza en la conciencia entera. Esto produce, enseguida, una reacción física en cadena de risa, que se percibe como un ligero batir del aliento sobre el diafragma para romper cualquier tensión y aliviar cualquier residuo de amargura. A veces la risa, en una situación extremadamente graciosa, se prolonga hasta tal punto que la persona finalmente se queda agotada, pero también feliz y algo triste de que la risa se haya terminado. La mayoría de las personas testificarán que la risa les promociona una sensación de bienestar, aunque hubiera habido discordia un minuto antes.
Si una persona puede reír sinceramente viendo lo absurdo de una situación donde previamente ha habido enfado o una herida, se suelta la tensión y las relaciones amistosas se restauran espontáneamente. La risa es un regalo del amor para una creación que está poseída por los egos y necesitando liberarse de ellos. A medida que el impulso egocéntrico gradualmente cede su agarre sobre la mente y las emociones, verás que la risa borbotea espontáneamente y trae una sensación maravillosa de liberación. El efecto ondulante de la risa eleva las frecuencias vibratorias de tu conciencia no simplemente porque es energía liberada de donde más lo necesitas, de tu corazón, de tu diafragma, que es el asiento de las emociones, sino porque la risa viene directamente de la conciencia divina. Por lo tanto, la risa es divina. La risa y tu niño interior. Mientras lees estas cartas y meditas, y los niveles de frecuencias vibratorias de tu conciencia se van elevando, descubrirás que los viejos patrones mentales ya no están cómodos en tu mente. Buscarás modos y medios de expulsarlos de tu conciencia. Conforme vayas ascendiendo espiritualmente y estés cada vez más deseoso de deshacerte de los impulsos humanos, entonces anhelarás alivio y lo pedirás. Encontrarás que cuando volteas hacia la conciencia divina y apasionadamente pides ayuda divina, la ayuda llega con certeza. Te desharás de pensamientos y reacciones indeseables con éxito, y luego descubrirás que la risa se vuelve cada vez más espontánea. Descubrirás también que las tensiones se suavizan y se van, que te estás volviendo más ligero de pensamiento, más ligero en las relaciones, más atento, mucho más agradecido, más despierto a la vida misma y a todo lo que tiene que ofrecer a la vista y a la experiencia. Disfrutarás más de los pequeños placeres, estarás menos hastiado de los apetitos, necesitarás menos alimento, menos entretenimiento, estarás más contento con tu propia compañía y al final empezarás a regocijarte en tu propia compañía porque la conciencia divina estará infundiendo tu conciencia humana con su propio estado exaltado de bienestar. Poco a poco, estarás volviendo a tu condición de niño que ve el mundo con una mirada feliz e investigadora inquisitiva. Esto no es senilidad, es un estado más despierto, de mayor comprensión y viveza sea cual sea tu edad. Este es el estado de ser que quería expresar cuando dije que si no vuelves a ser como un niño, no entrarás en el reino del cielo. En realidad dije que cuando entras en el reino del cielo, te vuelves como un niño lleno de asombro y alegría. He dado al mundo estas cartas para que aquellos que las lean y las absorban, puedan finalmente entrar en el reino del cielo y alcanzar ese estado de alegría que proviene de la pureza de la mente y de la inocencia. Ejercicios espirituales. Si la gente te dice que hagas ejercicios espirituales y que imagines ciertas condiciones, estate seguro de que si sigues estas instrucciones solo te quedarás arraigado en la dimensión material del ego. La imaginación no tiene nada que ver con el espíritu. La imaginación es el ejercicio de tu propia conciencia humana, la cual deberías estar procurando trascender por medio de entrar en los niveles más elevados que son los de la conciencia espiritual. Estos niveles no son los de la imaginación sino aquellos de la realidad, niveles espirituales normales de frecuencias de vibración de la conciencia espiritual. Las frecuencias espirituales son aquellas de la conciencia espiritual divina y no las de la imaginación mental terrenal. Por lo tanto, ten cuidado de a quién aceptas como maestro. Tan solo la absoluta quietud y el silencio de tu conciencia abrirán la puerta para la entrada de la conciencia divina en tu mente y eso es lo que todo el mundo debería estar buscando. Si tienes sed y necesitas beber, ¿para qué te imaginas que estás en la orilla de un lago? Ve al lago mismo y bebe un trago de agua pura refrescante. De nuevo digo, la imaginación no es espiritual, es el ejercicio de tu voluntad dentro de tu nivel actual de conciencia. El racismo. A ti que has llegado a comprender la verdad referente a quién eres realmente, quiero hablarte de la preocupación mundial referente al racismo. Quiero que sepas que las pláticas sobre el racismo surgen únicamente del impulso egocéntrico de aquellas personas que se han sentido despreciadas y rechazadas a causa de las diferencias raciales. Estos sentimientos están tan profundamente arraigados en él, yo que no importa qué tanto cambien sus circunstancias y qué tanto puedan progresar en la vida, incluso llegando a ser personajes de gran resentimiento contra las personas que antes les hicieron sentirse inferiores. Debe entenderse que tales sentimientos de inferioridad no son únicamente de las razas negras. Estos sentimientos de
extrema humildad son experimentados por la mayoría de la gente que está sujeta al sistema de castas en la India, a distinciones de clase en la cultura europea y en aquellos países donde las diferencias se convierten en montañas de separación entre una persona y otra. Estos sentimientos dolorosos y humillantes de ser de menor estrato son experimentados incluso por los llamados personajes encumbradas que nunca se encuentran del todo cómodos en sus puestos de autoridad. Esta sensación de incompetencia y falta de valía es endémica en la raza humana entera, sea cual sea la posición, raza o educación que un individuo pueda tener. La sensación de falta de valía surge en gran medida desde la muy profunda comprensión de la psique de que el comportamiento egocéntrico es contrario a los más elevados principios de la existencia humana. Cuando este natural impulso incorporado de falta de valía es reforzado por la proximidad con otras personas que son aparentemente más prestigiosas o que tienen más éxito, entonces esta sensación natural de ineptitud toma implicaciones agonizantes. El único medio para superar los dolorosos sentimientos étnicos de rechazo, aunque uno tenga mucho éxito, es el de llegar a la clara comprensión de que si no hubiera habido la clase de alborotos étnicos, los desplazamientos, la llegada de forasteros y extraños con sus diversas lenguas, culturas, procesos educativos y su sometimiento de tus estados naturales y tus modos de vida, las diferentes razas no ocuparían ahora las posiciones de responsabilidad y el estatus mundial que algunas han logrado en el momento actual. Por lo tanto, el único camino sanador y renovador de vida a seguir es el de meditar, ponderar, reflexionar y pedir la luz divina sobre el tema hasta que puedas, con toda honestidad, decir, Señor, estoy sinceramente contento y feliz de que todos aquellos terribles sucesos ocurriesen. A causa de ellos, estoy donde estoy hoy. A causa de ellos, se me ha dado la oportunidad de probar y experimentar el alcance de mi resistencia, intelecto, emociones, talentos. Me puedo medir frente a los logros de otras razas, y tal vez pueda seguir aprendiendo cómo subir aún más allá de mis comienzos. Te doy gracias por la fuerza e inspiración para mostrar mi igualdad básica con todos los demás. Envío mis pensamientos de amor y gratitud a aquellos que echaron los cimientos de mi bien actual hace tantos años. También puedes reflexionar sobre el hecho de que era inevitable, según las leyes de la existencia, que aquellos que tienen conexión con el tráfico de esclavos y otros sucesos trágicos, o que fueron responsables por producir dolor y tortura en otros seres humanos, debían volver en una vida futura como miembros de las razas oprimidas y sufrir gravemente. Al nacer en las razas negras es más que probable que estas personas fueran vociferantes en sus exigencias de igualdad y trato humanitario para la gente negra. Una persona tal puede incluso haber sido tu bisabuelo o tu padre y puede que te estés preguntando por qué la vida le ha tratado al pobre tan mal. Por otra parte, la gente blanca que esposaba a la gente negra y la guardaba en mazmorras, actualmente puede todavía estar creando el caos para otros, al ocupar los estratos de la sociedad que se rebelan a gritos contra el pasado en todas las razas. Puede ser un pasado que ellos mismos ayudaron a crear. Es un hecho el que la gente reencarna en diferentes estratos de la sociedad y en diferentes razas para que el alma pueda aprender alguna lección valiosa mientras viaja hacia arriba, hacia la ten en cuenta el principio fundamental de la existencia, tú mismo, creas tu mañana. También, tú das creación a cualquier cosa que tú necesites para tu elevación mediante el esfuerzo de estirarte para alcanzarlo. Sea que estés consciente de ello o no, al estirarte para lograr una mejoría en las condiciones de tu vida, estáis espontáneamente alcanzando niveles más elevados de la conciencia espiritual. Como ya te he dicho, la voluntad divina es la de liberar a la creación del estrés, y por lo tanto, aquellas lecciones que se necesitan para llevarte hacia arriba, hacia la conciencia divina, vendrán a tu experiencia. Por lo tanto, perdona, puesto que no tienes ningún verdadero conocimiento del viaje de tu alma a través de muchos siglos de existencia terrenal. No tienes ningún conocimiento de lo que tú mismo hiciste en vidas pasadas. Perdona el presente, perdona el pasado y acepta que mucho bien ha venido de ello, aprende a bendecir y ama a aquellos que pensabas que te hicieron daño, a ti y a tus antepasados. Y tú, que en la actualidad ocupas la piel que lleva el poder del privilegio, considera a otras razas y sus problemas, y reflexiona sobre el hecho de que tú, en una vida futura, puedes ocupar un cuerpo desfavorecido y llegar a conocer, de primera mano, en tu propia piel, cómo es nacer con una sensación de ser ciudadano de segunda clase.
Reflexiona también sobre tus vidas pasadas, piensa sobre lo que puedes o no haber hecho para que tuviera lugar tu situación actual. La verdad sobre el racismo es esta. Cada entidad bajo el sol ha descendido de la conciencia divina de una manera u otra. En las mismísimas raíces de su ser, cada uno está unido en una unidad. Por lo tanto, ¿dónde están las diferencias? Surgen del desarrollo de las especies, los genes, el condicionamiento, las enseñanzas tradicionales, de las costumbres, los hábitos familiares y de educación para relacionarse con los demás, y de las diferencias en los patrones de pensamiento. No es el color lo que divide. Un pequeño niño de cualquier raza y color, a causa de su inocencia y espontaneidad de expresión, encontrará aceptación en el corazón de la mayoría de los adultos. Es la conciencia lo que separa y lo que se siente en cada nivel de tu ser, pues cada uno es, a pesar de los cuerpos materializados, una forma de conciencia expresando patrones de conciencia y una forma de conciencia que recibe patrones de conciencia de los demás. La conciencia de cada individuo es su realidad, no su piel o su aspecto físico, y es la conciencia de la gente lo que atrae o rechaza a otros. Puedes estar seguro de que únicamente superarás tu sentimiento de diferencias raciales, cuando tus patrones de pensamiento mentales, emocionales estén en armonía con los de los demás, y cuando los valores de todos por los cuales eligen vivir a diario, sean los mismos. Hasta que llegue ese momento, es inútil que se enfade el uno contra el otro por experimentar diferencias raciales. Es una enfermedad propia de la condición humana. Si quieres ser aceptado por otra raza, tienes que cambiar tus valores, tus percepciones, tus ideas, tus modos de vida y de relacionarte con otros para igualarte a los de todos los demás de esa raza. Las diferencias raciales entonces se mueren de muerte natural. Si no estás preparado para tomar la conciencia de la raza a la que deseas unirte, entonces reconoce, acepta y respeta con amor las diferencias de conciencia. Nadie tiene el derecho de exigirte que debas ignorar las diferencias. Trabaja para abrazarlos y usarlos, y entonces todos los colores de la piel cobrarán una nueva belleza interior que ninguno podrá resistir. Entonces toda la gente se unirá de buena gana, en armonía perfecta. Las apariencias físicas de cada color también cambiarán y cobrarán una nueva belleza interior. Cuando estas cartas se hayan distribuido por todo el mundo y grupos de personas se reúnan para vivir dentro de las leyes espirituales de la existencia, tales grupos verán que están viviendo vidas armoniosamente protegidas, aunque puede que haya caos a su alrededor. Por todas partes, aquellos que se unan para aprender cómo entrar a la integridad del ser y vivir dentro de ella, lo que denominé el reino del cielo hace 2000 años, descubrirán sin duda, que sus circunstancias irán cambiando. Te insto a reunirte los domingos con los demás para hablar de las muchas bendiciones, dar sinceras gracias de todo corazón, y a elevar tu mente en alabanza a aquel que te ha dado el ser. Medita junto con los demás para mandar conciencia divina a través de tu mente hasta la conciencia mundial, para que la naturaleza del divino pueda, más y más, imbuir la naturaleza de la psique mundial con su propio amor trascendente. Los grupos emitirán una energía de conciencia espiritual que influirá en las energías mentales a su alrededor. Quiero que recuerdes que el mundo no estaba en un aprieto tan peligroso cuando las iglesias, por todo el mundo, se reunían los domingos para alabar a Dios. Esos días ya han pasado. Ya no darán culto a Dios. Se construirá universalmente una fuerte comprensión de la conciencia divina universalmente presente. Su universalidad y campo de creatividad estará cada vez más firmemente afianzada en tu mente por medio de la alabanza sincera. En el silencio y la quietud, te estirarás hacia la conciencia divina y la invitarás amorosamente a tomar posesión de tu mente y de tu corazón. Y así, poco a poco todos estarán unificados, y la conciencia divina tomará posesión cada vez más del mundo como fue su primera intención. La reencarnación. Habrá muchos que preguntarán cómo es que en el momento de la concepción un alma puede ser sacada de la conciencia divina, y que el cuerpo mismo pueda ser usado como vehículo de autoexpresión en la nueva vida de otra alma que está preparada para reencarnar. Cuando un alma está preparada para entrar en las condiciones terrenales en su siguiente lapso de aprendizaje terrenal, el alma es atraída hacia los padres que pueden ofrecer aquellas condiciones que le permitirán dar su siguiente paso necesario e ir hacia adelante en la evolución espiritual.
En el momento de la concepción el alma vieja infunde su conciencia personal de vidas pasadas, y de progreso espiritual pasado dentro del proceso de concepción y se convierte en el alma del óvulo fertilizado. Algunas madres son casi enseguida conscientes de una conciencia ajena dentro de ellas. La nueva conciencia que la madre ha concebido en su útero, a veces afecta profundamente el curso de su pensar, su embarazo y su estado de salud. Una vez nacido el niño, la madre siente que ha sido devuelta a su ser normal. Las madres sensibles, frecuentemente experimentan un conocimiento de la dirección que tomará la vida de su hijo y pueden pensar que este conocimiento nace realmente de sus propios. La reencarnación no es al azar o sin tener un plan coherente que dirija su acción. El propósito es siempre el de proporcionar al alma caminante muchas experiencias, totalmente diversas, que agrandarán el almacén oculto del alma de conocimiento de las cosas del mundo. Aporta cambios de escenarios estimulantes y necesarios, de familia y personalidades del entorno de características tomadas genéticamente, pero siempre aquel hilo fino del camino del alma estará enterrado en la mente subconsciente y saldrá a relucir para influir en la presente encarnación, aunque la persona puede estar totalmente inconsciente de ello. Por tanto, es posible que las características, los puntos de vista fuertemente arraigados, o las ambiciones apasionadas, sean perpetuados de una encarnación a otra. A veces las ambiciones se formulan en una vida y únicamente son traídas a una manifestación con éxito en la próxima vida, bajo condiciones totalmente diferentes. En tales casos, antes de renacer un alma debe esperar hasta que las condiciones mundiales sean aquellas que hagan avanzar con éxito las ambiciones ocultas del alma. Si puedes imaginar a un alma primero arrojándose en un estanque rojo y salir teñida de rojo y entrar en la vida como una persona roja con todas sus naturales tendencias de la raza roja, y educada en la niñez para vivir una vida roja, comprenderás que el alma se marcha de esa vida con mucho que es rojo en su conciencia. Luego se arrojará en un estanque azul y saldrá azul, con todas las características del azul y el estilo de vida de la gente azul. Cuando se vaya del mundo de nuevo, habrá acumulado facetas de conciencia azul mezcladas con las rojas. Y así sigue la misma alma, vida tras vida, creciendo a través de las diversas experiencias de colores, religiones, estratos sociales, matrimonios, sexos, países, políticas, hasta que, finalmente, se despierta al hecho de que esto es lo que le está ocurriendo y decide que está cansado de todas las combinaciones de diversos colores, y solo quiere ascender hacia la luz. Entonces empieza su verdadero camino espiritual y, gradualmente, al moverse de una vida a otra, se deshace de los colores rojo, azul, amarillo, verde, negro, café y púrpura acumulados en las vidas pasadas, hasta que por fin, liberada de todas las ilusiones y falsos conceptos de vidas pasadas, el alma da un paso dentro de la luz y la reencarnación ya no es necesaria. El alma es fuerte, hábil, creativa, pero la individualidad del alma sigue estando inviolada y ella empieza a ascender en los diferentes niveles de la luz espiritual, más allá de las frecuencias vibratorias del mundo. Como dije en esta carta, estoy contigo siempre, irradiando la verdad del ser en la conciencia. Cuanto más leas estas cartas, más estarás consciente de mi presencia y de mi amor, y a través de este contacto mis propósitos amorosos para ti serán cumplidos. Solo tú puedes romper el contacto. Estoy irradiando amor, sin importar cómo te sientas. Dejo contigo mi amor y mi anhelo de tu rápido viaje hacia la luz espiritual.